Muy buenos días, soy Carmen González desde la Clínica de las Emociones y como todos los viernes, hoy día tenemos un caso. Y es un caso, creo, con cierta complejidad. Aparentemente, Micaela sabe todo lo que le pasa y, claro, sabe lo que está en su cabeza, pero lo que tenemos que descubrir es por qué ella no puede lograr los éxitos que desea en su trabajo. Sigue viviendo en la casa de la mamá y el papá le han dado un terreno, no ha podido construir, se debe sentir que ha fracasado económicamente, intelectualmente es magíster, se debe sentir muy mal de ser magíster en educación y seguir siendo auxiliar. Probablemente, si yo soy magíster en educación y sigo de auxiliar, es porque alucino que me va a reconocer algo el Ministerio de Educación o un colegio. Es una alucinación, porque si yo soy magíster, tendría que preocuparme de ver que no me van a llamar, no me van a jalar para que ascienda. Tendría que estar haciendo algo concreto mío, un nido, un jardín, convertirlo en colegio o algo. Pero hay algo que ella la paraliza, como si no pudiera pensar bien. Y cuando una niña, porque la forma de pensar no es la de hoy, podrá pensar como adulta, pero en un pedacito de la cabeza, y pensará bien, un pedacito, pero probablemente todo el resto de su mundo interno y de su alma está atrofiado por emociones de la infancia. Yo puedo pensar con lucidez, y tú conoces mucha gente. Ayer conversaba con un señor, yo soy profesor de la universidad, soy experto, y de verdad, pero solo tiene 5 horas en la uni, y se muere de hambre, y es brillante, pero solo 5 horas. Quiere decir que está frenado para poder hacer cosas concretas. Y cuando nos frenamos, cuando hay emociones muy fuertes que desconoces, pero que están allí. Tú quieres caminar, pero resulta que en el camino hay muebles, hay piedras, pero no las conoces. Entonces vamos a descubrir por qué. Primero, cuando llega Micaela, ¿cómo estás, Micaela? Cuando llega Micaela me dice una frase que a mí me deja sorprendida. Yo soy la hermana mayor. ¿What? A los 42 años. ¿Ella es la hermana mayor? No, señora. Todas son iguales, igualitas. Pero cuando una persona se siente la mayor, es porque siente de que ella tiene más responsabilidad que las demás y más obligaciones. Y eso se confirma cuando estaba conversando con ella y dice que ella también quiere mejorar, me dijo algo así como que tiene que hacer que las demás mejoren. No es su función. Habrá tenido un padre maravilloso del cual ella se habrá enamorado y habrá querido inconscientemente reemplazar a la madre. Y si la madre era brava, ella ha querido ser la buenita, pero no le corresponde. De ninguna manera. Probablemente se ha pegado en ella el deseo de niña de ser madre de las demás para ser pareja del padre, pero no te corresponde. Además, cuando como dicen, la gallina no tiene agua para tomar, no puede invitar al pato a nadar. Si tú sigues viendo en casa de tu mamá, si no tienes un buen trabajo, ¿con qué autoridad puedes decir voy a ayudar? Además no te corresponde, hijita. Tú ve por ti, asume tu realidad que la vamos a ver hoy. Tienes 42 años, has estudiado, no avanzas, no tienes ni siquiera para pagar una casa y el terreno que tienes ni siquiera lo has comprado, sino que te lo han dado. Quiere decir que tu situación es precaria, como que no hubieras conseguido nada. Y cuando una niña siente que no tiene nada y que no, le es difícil llenar ese vacío,
es porque eso es un reflejo de la infancia, donde probablemente te sentías vacía con esta madre, porque uno se siente acompañada cuando la madre te conoce en la mirada y te dice estás triste, pero una madre muy alterada que te asusta, simplemente te desespera, y una manera de no sufrir es mirar al costado, para no ver tu drama, tu miedo, porque miedo es odio. Entonces lo que haces es como que yo estoy en andrajos, sucia, pero como me duele reconocer mi situación, volteo y digo, está sucia su camisa, está sucia su chompa, para no ver lo mío. ¿Y qué tienes dentro? Tú me decías que tu mamá era alterada, violenta. ¿Qué siente una niña cuando tiene a la mamá alterada? Un miedo que la paraliza, por eso estás paralizada. Tienes unas ganas de destruir, de desaparecer, y te sientes culpable por ser mala y querer matar a la madre. Entonces, pero aguantabas a la madre, no solo por miedo, sino porque tenías un modelo en la casa de aguantador, tu papá. Tu papá aguantaba, pero no porque era buenito, ni porque era ángel. No, porque si no, pregúntate, ¿por qué será que un ángel busca a una señora alterada? La señora no era mala suerte, Micaela. Tu papá la necesitaba. Y mira que ahora vamos a descubrir por qué la necesitaba tanto, que no era importante que a ustedes las asustara para él. Él la necesitaba. Entonces me vas a contar la historia de tu papá. ¿Quién lo crió a ese señor? Su mamá. ¿Cuántos hermanos tuvo? Eran ellos 4 hermanos, era el último de los 4. Bueno, has de saber, Micaela, que ¿cuántos varones? 2 mujeres, 2 varones. ¿El varón mayor qué hace de él? Él falleció. ¿A qué edad? A los 78 años. Ya viejo. Sí. Ya, y cuéntame, ¿cómo era ese señor? El hermano de tu papá, ¿cómo era? Un hermano mayor. El hermano mayor. Decía mi padre que era un hombre muy bueno. Yo lo traté poco y las veces que lo he tratado era un hombre, sí. Pero, ¿y qué? ¿Tenía hijos? Sí, tiene como 6 hijos. Ya, ¿y sus hijos cómo les fue en la vida? Porque una de las maneras de saber cómo es el padre es saber cómo le fue en la vida a los hijos. ¿Qué hacen sus hijos? Por ejemplo, la hija mayor, ¿cómo es esa tía? Ya, en el caso de sería... Pero di la verdad. Claro, usted me está preguntando por el hermano mayor de mi padre. Sí, las hijas que ha tenido. Solo tuvo una hija, la última, los mayores son varones todos. Ya, ¿y el varón mayor cómo era? Alejado de toda la familia porque han tenido problemas muy fuertes y los ha desconocido como hermanos. A los demás. A los demás. Quiere decir que el hijo mayor debe haber sido difícil como la madre que tuvieron. Sí. Quiere decir que tu papá desde niño estuvo asustado con su madre y por eso necesitaba a tu mamá. Él necesitaba un reemplazo de su madre. Pero tu mamá le aporta, además que él, como mi mami, era como su mami. Entonces un niño que se acostumbra a temblar necesita una mujer que también lo haga temblar para estar contento como un niño. Pero además otra cosa, que como sea, no era el primer hijo, era el segundón. Por más que la mamita lo haya querido porque se ha hecho el buenito, pero él no era el primero. No sé, tu papá. Mi papá era el último. El segundo de los varones, sí. Hablo de los machos. Sí, es entonces nunca fue el primero, fue un segundón. Pero habrá deseado ser el primero. Tú cuando estás hasta en la cola del pan, tú quieres ser el primero y habrá tenido envidia a su hermano. Entonces consigue una mujer brava como su mami. Las hace pasar a ustedes la vida a cuadros porque él quería a su mami como era. No era una víctima de tu mamá. Él buscaba lo conocido. Pero además otra cosa. ¿Por qué sigue con tu mamá?
¿Y por qué le convenía que tu mamá fuera brava? Para que nunca lo dejara. Porque esta señora brava ha sido la única que lo puso en primer lugar, porque para su hermana era segundón. O sea, tu papá era un bebón. ¿Me entiendes? Y tú, por lo tanto, no te enseñaron a pensar, porque por eso eres una niñona también, que te crees que tú eres la hermana mayor, que crees que tienes responsabilidades, en lugar de verte tu realidad y ver que tu mamá, si hubiera tenido un marido más maduro, no habría permitido que asusten a sus hijas. Si tu papá hubiera sido adulto, no hubiera permitido de que esta señora las violente y las llene de miedo a las hijas. Sin embargo, él era el buenito, y no te digo que acá no hay culpa, pero uno tiene que ser valiente para ver cómo ha sido la vida. Tu papá, con tal de tener a su mamá, no solo para quererla. Cuando un hombre vive con su madre violenta, la odia y necesita sufrir y odiar. Y como esos son paquetes que tiene, como que fueran estos paquetes que tengo con mi madre, necesito una mujer maltratadora para también odiarla. Entonces los santitos odian en silencio. ¿Me entendiste? Entonces tu mamá, por su historia fue así. Y qué pena que no tuvo un marido adulto y sin embargo la dejó que hiciera lo que quisiera con ustedes. Entonces no es que tu papá era el santo, no. Tu papá lo que quería era su mamá. Y no, pobrecito, estaba tan enfermo que no se dio cuenta de que a ustedes las masacraba la madre. ¿Me entiendes? Y qué bueno que llores, porque estás viendo la realidad y no sueñas de que tu papito era el bueno, la mamá era la mala y que a ti te corresponde ver por tus hermanos, porque eso estés equivocado. Ahora, tu papá odiaba en silencio y tú también. Entonces, cuando la mamita es violenta, la niña tiene rabia contra ella. Y esa rabia probablemente la pasaste a tus hijas o a tus hijos. ¿Cómo has sido con tus hijos? He sido muy mala con mi hija. Mala no, violenta, alterada. Y esa es una cruz que cargo hasta ahora y me pesa No. mucho. La culpa es mala consejera. Cuando uno ha tenido una madre que no nos ha amado bien, nosotros no nos amamos. Y acá el gran cambio tiene que ser que tú tienes que ser una buena madre contigo. Le diste ser tú tu mamá. Le diste lo que pudiste. Porque no te dieron otra cosa. Si a ti te dan papas podridas, tú diste papas podridas. Pero tienes que ser responsable para no sentirte culpable, sino para decir que tengo que cambiar. Por eso estoy aquí. Claro, entonces, y ser valiente para bajar del pedestal a tu papito. Y ser valiente para bajarte del pedestal de ser tú la hermana mayor. ¿Me entendiste? Sí, doctor. Entonces, porque también el odio a la madre hace que tú quieras sacarla del lugar y tú ser la buena frente a los hermanos para que ella quede como bien mala. Porque tú necesitas que te quieran. Entonces, cuando uno ayuda a las hermanas no es tan bondadosa. Hay una ganancia escondida. Quiero que me quieran, pero de paso que vean que yo soy la buena y mi madre la malvada. Y acá cada uno tiene que ver por su propia vida. Esto no te quiere decir que si hay una crisis ayudas, pero esas personas que quieren ayudar todo el tiempo a las hermanas, lo que quieren es volverlas inválidas para tú ser la buenita. ¿Me entendiste? Sí, doctor. Ahora, ¿cómo te llevas? Entonces, mira, es verdad que tú de niña has odiado a la mamá, pero sin darte cuenta hiciste como una muñeca dentro, igual que tu mamá, y ya. Entonces no te sientas culpable porque no lo hiciste a propósito. Pero ahora cuéntame, ¿cómo eres ahora con ella? Y cuando hablamos de esta señora, estamos hablando de nosotros, de partes nuestras, si es que no somos iguales. Porque acá no hay, esto no es como los autos, que cada año viene un modelo nuevo, no es así. Todos tenemos de todo y estamos todos en una lucha por conocer el animal que tenemos depredador de emociones para ser mejor. Acá sí que acá no vale la culpa, acá vale
explicarme y salir adelante. Ahora cuéntame, ¿cómo eres con tu madre? Porque eso me importa mucho. ¿Qué edad tiene ella? No, ella tiene 68, va a cumplir este año. Muy bien. Sí. ¿Ella tuvo madre, tuvo padre? ¿Cómo fue su vida? Tuvo mamá y papá y en realidad vivió más con la madre y iba a hacer algunos servicios de la casa a su padre, porque él ¿El papá estaba en otra familia? tenía otra familia. El papá, la mamá de ella tenía menos nivel social que el papá. Así es. O sea, su papá era casado. Era casado. Y tu mamá era como la doméstica, con la que tuvo hija. Así es. Y entonces, y entonces una de esas hijas era tu mamá con ese señor, o la mamá tuvo varios otros maridos. Mi abuela tuvo varios hijos, los dos primeros de un compromiso, y el segundo fue 3 hijos de mi abuelo. ¿Del patrón de la casa? No era su patrón, vivía en el pueblo y era una persona que tenía otra posición económica, obviamente. Claro, o sea, el papá era un hombre con una posición económica buena, y tu mamá... Lo deja mi abuela por irse con otra señora, se casa con ella y tuvo varios hijos con la señora. Momento. ¿Tú tienes hermana, tu mamá tiene hermanas? Medias hermanas por parte de su madre y por parte de su padre. Ya, ¿del padre mayores o menores? Son casi contemporáneos con ella. Mira, la realidad es que ese señor tenía su novia seguramente y se metió con tu mamá, que era de menos nivel. Mi abuela. O con tu abuela, que era de menos nivel. Entonces, ese cuento de que mi papá, él se enamoró de mi abuela y resulta que después se casó, no es verdad. ¿Entiendes? Puede ser verdad aparente, pero en la práctica, ella, lo ve a este señor, no habrá tenido padre, sabe Dios qué, y se va con él. Pero no creo que jamás iba a casar con él, ¿me entiendes? Eso tenemos que estar claras. Pero lo bonito es que nació tu madre. ¿Y cuántos hijos tuvo con ella? ¿Quién? ¿Mi abuelo? Sí. ¿Con la señora? Con tu abuela. ¿Cuántos hijos tuvo el abuelo? Tuvo 3, 2 mujeres y un varón. ¿De padre y madre? De padre y madre. O sea que el señor tenía 2 mujeres para sentirse poderoso. Su esposa y una querida, como se llamaba en esa época, con 3 hijos. Doctora, quiero aclararle algo. A ver. La historia con mi madre fue muy dolorosa, muy conflictiva y tuve que me fui al extranjero. ¿Qué pasó? Porque no podíamos vernos. Ahora, pero ¿qué pasa con tu mamá? Ya sé que tienes dificultad. Yo salgo y ella me sigue. No, momentito. Quiero saber la historia de tu mamá. Porque ahí está el corazón y la raíz. Y si no conocemos nuestras raíces emocionales, no podemos caminar por el mundo. Entonces ella me cuenta que su padre había abusado sexualmente de su madre, ¿no? Y que ella era producto de esa violación. Pero tuvo otros hijos. Entonces, claro, pero ha tenido 2 hijos más. Con él. No, mira, acá lo importante es que nuestras madres nos tuvieron. Esto de que la violan, estamos hablando de personas de otra generación, que les cuesta decir que les gustó, que las abrazaron, que perdieron el sentido, que disfrutaron y después se arrepintieron. Y eso no es malo ni bueno, sino que lo que nos cuentan personas de otra generación tiene que pasar por el filtro de saber que ellas lo sienten así. ¿Por qué? Porque no les dijeron, oye, vamos a tener sexo. Empiezan a abrazarlas y bueno, aceptan en la práctica, de repente eran niñas solas. Y el señor después tuvo 2. O sea que a un violador tú no aceptas tener 2 hijos. Pero lo bonito es que tú. Ahora, lo feo para tu mamá fue que era hija marginal. No, y eso la tiene que haber llenado de cólera. ¿Ella era la hija mayor de tu papá, del abuelo? Del abuelo, gracias. Bueno, entonces quizás le ha dado rabia ver que el abuelo se iba en la noche, que venía por horas. Entonces ella ha estado molesta. Y esa rabia la ha llevado como si fuera un dedo, una mano. Y lógicamente a ti esa rabia te la ha pasado, ¿no? Ahora, la idea es cómo te llevas con ella y cómo es que me contabas que cuando tú te vas al extranjero, que te llevabas ya en el corazón mucho odio a la madre y habías idealizado a tu papito querido, ¿qué pasó? Bueno, me voy justamente porque ya no se podía convivir con ella. ¿Por qué? ¿Cómo era ella? ¿Qué edad tenías tú? Tenía mi hija y... ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía
Cuando yo salgo tenía mis 29 años. ¿Y tu esposo? Él tenía 30 años, él se queda acá con mi hija. Claro, pero tú mira, que si tú no hubieras estado tan malita por dentro, hubieras podido independizarte, pero quizás querías seguir con tu papá en la casa. Muchas chicas que tienen una mamá violenta, tienen un marido, pero en el fondo el gran amor es su padre. Y si la madre es violenta, se quedan como a cuidarlo al padre. Entonces, más importante que su pareja es su hogar de origen. Entonces, también, cuando tú dices que tuviste que salir porque la vida era imposible, ese es el segundo capítulo. El primer capítulo es: yo era muy inmadura y no tuve la capacidad de tener pareja e irme de la casa. Eso es real. Te quedaste en la casa. Yo vivía ahí con mi esposo y mi hija. Por eso, te quedaste en la casa. O sea, tú estabas en casa ajena. Y cómo el hecho de haber sido tan sufrida con esta madre, si hubieras estado sanita, te vas aunque sea al poste a vivir en una casa de lo que sea. Pero sin embargo, cuando uno odia a la madre y sufre, necesita seguir en lo mismo. No puedes... Es como que, por ejemplo, yo tengo mis brazos mal, yo necesito un mueble para recostarlos. No puedo estar así, no soporto. Cuando una niña tiene amor y odio, necesita descargar. Entonces necesita que la madre te haga sufrir para descargar sufrimiento y también tú poder odiarla. ¿Entiendes? Eso se llama repetición compulsiva. Las niñas que hemos sufrido necesitamos maltratos, necesitamos continuación, o que el marido sea maltratador, o de lo contrario, necesitamos que el ambiente sea como siempre. Tú no podías separarte, ¿me entiendes? Entonces, ya te digo, el segundo capítulo no es que tú te fuiste, no. Tú te fuiste porque antes no habías podido separarte de tu hogar. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no te fuiste? ¿En la casa? No, ¿sí? Me voy al extranjero. No, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no tuviste pareja y te fuiste de la casa? ¿Por qué te quedaste en casa de tu mamá? A ver, conscientemente, ¿por qué crees? Yo actualmente vivo con ella. No, ¿por qué cuando tú tienes tu pareja no dicen me voy? ¿Por qué? ¿La pareja no ganaba? No, él siempre quería irse, pero aunque sea alquilar un cuarto. ¿Y ahí? Y yo siempre decidí quedarme en casa con mi hija porque decía que era más seguro para ella. No, pero antes has podido irte antes de tenerla, ¿entiendes? Y regresar por la hija, pero nunca pensaste en irte. Y él tampoco ha querido irse. Cuando tú dices él quería irse, es como que yo quiero adelgazar. Yo quiero, pues, pero no me voy, no me adelgazo. Estuvimos lejos como un par de años y yo regresé a la casa. Claro, por eso, es como que siempre has tenido un aspecto de niña y quizás tú soñabas cuando eras pequeña que la madre iba a cambiar. Sí. Y cuando eso es lo aparente. Yo sueño que va a cambiar, pero en el fondo deseo el paquete completo. Deseo seguir sufriendo, deseo odiarla. Y como no tengo la valentía para darme cuenta de eso, entonces todo lo tapo y digo va a cambiar. Pero en el fondo tú necesitabas odiarla y sufrir. Eso es inconsciente, es sin que te des cuenta. ¿Me entiendes? Sí. Ahora actualmente tú te vas fuera y... me voy y regreso nuevamente al hogar, ¿no? Y me puse bien. Al hogar no. Al hogar de niña. Tú no tuviste hogar propio acá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices al hogar? ¿A qué hogar? Al hogar de tu madre de cuando eras niña. Tú acá no tuviste hogar. Ni tienes hasta ahora. Es la verdad. Entonces tienes que verse real esto, Micaela. Porque si yo no me puedes dar, te puedo dar cólera. Pero todo el sufrimiento, hijita, es no ver la realidad. Todo el sufrimiento. Cuando yo veo la realidad, el sufrimiento desaparece. La realidad es que estabas
quizás te daba pena que a tu papá lo gritaban, tu mamá. Sí, yo después le enfrentaba, ¿no? Le hacía Claro. esos errores, que estaba muy mal que lo tratara así. Y luego, ahora Un nos momento, vamos- pero es que tú te has quedado para ser la salvadora del hogar. Y no te correspondía, además infantil, porque la madre no va a cambiar nunca. Solo los niños creen que la madre va a cambiar, y si cambia, será para beneficio de ella. Pero los hijos tenemos que saber que a los padres se les acepta como paquete. No tienen por qué cambiar para nosotros. Cuando son niños, les decimos a los padres, pero después no. Al padre, cuando uno madura, a la mamá, gracias mamá, porque me diste la vida. Tú me has torturado, pero ya me di cuenta que no lo hiciste a propósito, ni siquiera tenías hogar. Entonces, gracias y me quito. Tú hasta ahora no te quitas. No voy a ir. Voy a ir. Ay, yo voy a adelgazar, hija. No, sí. Yo voy a ir al gimnasio 3 veces por semana, te cuento. No, todos los días me voy al gimnasio. Acá lo que vale son realidades. Te has quedado enana, hijita. ¿Me entendiste? Y estás arrastrando tu familia. Porque ahora tú me dices de que tu mamá se fue siguiéndote. Sí, me ¿A siguió. dónde? Me fui a un país vecino y ella me siguió. ¿Cómo te siguió? Y- ¿Cómo fue eso? A ver. Al mes llamó por teléfono a un familiar y dijo que ya estaba allá y que la recogieran. Y ¿Para fue- qué quería ir? ¿Para qué fue? ¿Qué dijo? Fue porque yo le dije que ya nunca más iba a volver a su casa y que de ahí yo me iba a Italia, donde tenía también. Claro. Entonces ella se Ella se sintió fue. culpable. Ujú. O sea, se sintió porque eras, Muy mal. claro, porque ahí tú querías que ella cambiara, ese es el criterio de niña, sí. entonces se sintió culpable. Y después Luego ahora, allá nos reconciliamos, nos pedimos perdón, regresamos a Perú y volvimos a vivir juntas. y a otra vez laberinto. Y ella ha intentado mucho cambiar, yo he seguido Pero es que, ella no estudiando, te- pero es que tu mamá es no ha difícil. sido capaz de decirte, oye, Micaela, ¿qué haces acá? ¿No te gusta mi forma de ser, hijita? Anda a tu santo, anda a tu casa. Estoy, Porque sí, cuando uno vive difícil. con la madre, Ah, siempre hay problemas. ¿Por qué? cierto. Porque así la madre sea santa. Porque cuando tú te encuentras con una chica del colegio, tú dices, Pilar, hola. Y en ese instante no es esa señora de 50 años, es una niña del colegio. Y te acuerdas de Pilarcita cuando era chiquita. Claro, Cuando claro. estás con la madre, no es la madre de hoy, es la madre de niña. Entonces, desde por sí te despierta emociones y cóleras. Entonces, Pilar, Micaela, tienes que ver cómo te independizas ya. ¿Y ahora cómo te llevas con ella? Ella entró a una congregación hace muchos años Ya. y le ha ayudado bastante. Todos, ven, hasta los vecinos que se ha cambiado, pero Ya en no. la convivencia siempre hay esos que ella me dice algo, la gente puede decir muchas cosas y yo trato de controlar mis emociones. y No, lo que tienes pero que cuando con- ella dice algo, yo mismo estando. Sí, Entonces, pero lo poquito que ella- tú tienes que trabajar porque tú tienes la rabia de la madre adentro. Pero lo principal es que recuperes tu dignidad, que a tus hijos puedas decirle, caracho, yo tengo mi casa y no estar agregada a la casa de la madre. Eso es gravísimo. Así es que ve cómo te independizas. El día que tú te independices, Micaela, vas a estar tan orgullosa de ti que vas a decir, voy a poner un jardín, voy a poner un nido, voy a ser empresaria de educación. Pero mientras tengas y cuando tú aceptes que la madre fue así con la niña Micaelita, pero hoy tú tienes que comprender que esa madre así te tocó y tienes que aceptarla y estar lejana, porque ese es el problema. Tú sigues con el odio con la madre, ¿entiendes? Cuando uno madura, yo soy paralela. ¿Qué te dice la madre que te duele, por ejemplo, o que te mortifica? A ver, ¿qué te dice? Mi mamá, Sí, es- que te altera, aunque no le digas nada, ¿qué te altera? por ejemplo, la basura está pasando, ¿qué pasa? La basura, no corres. Entonces, yo tengo que salir corriendo. A veces ya está cerca y ya está. claro, bueno, porque estás ahí como hijita de familia, pues. ¿Quién se ha puesto en esa condición? Tú.
O a con el veces- cuento o de a que vas veces- a ahorrar. O a veces alguien toca el timbre y se equivoca de casa y ella se altera. Entonces yo me entero con ella por tratarlo mal. Un ¿no? momentito, no, porque hasta ahora no aceptas que tu madre debe haber escuchado tantos gritos en la infancia, que cuando pasa, la deben haber exigido tanto, que cuando pasa la basura, ella siente necesidad de botarla rápido. Cuando las niñas han sido maltratadas, cargan como una madre o un padre exigente. Su madre fue muy... Entonces es como que la madre dijera, tienes que ir, y ella repite lo mismo. Y yo lo mismo. Y tú haces lo mismo, es una cadena y nadie es culpable, Ya, pero tú eres responsable de independizarte, de ser tú, de que tus hijos tengan un hogar sí. y no condenarlos a que sean unos arrimados a una casa. Será tuya cuando tu madre se muera, ahora no. Eso va a traer paz y que te vayas aceptando que esa mamita te dio la vida, que hemos venido al mundo para ser mejores y que gracias, pero irte sin resentimientos. Y esa forma de no poder lograr mis proyectos... Porque ya estás con la rabia, pues. El día que tú digas gracias mamá, mi pobre madre, cuando era niña creía que era un monstruo, ahora me doy cuenta pues que no lo hizo a propósito y que va a ser así siempre. El día que tú te conviertas en madre de la madre, vas a ir desalojando el odio y vas a poder pensar como adulta y ver tu futuro. Cuando uno sigue con el resentimiento, el tiempo no pasa, porque cada día es igual. Cuando eras niña te torturaba, cuando te fuiste a no sé qué país, te fuiste escapada para que no te torturen, ahora te sigue torturando. Entonces no hay cambio en la vida. Cuando tú aceptes, cuando no creas de que tienes una función de hermanita mayor, cuando te das cuenta que te vas poniendo vieja y no tienes nada, vas a decir, no caracho, por estar en el odio, yo estoy tranquila, le he dado a mi mamá lo que he podido, de repente has ayudado en algo, ahora ya me voy. Gracias mamita, no irte peleada, y con esa tranquilidad de aceptar la madre que tienes, tu corazón va a estar libre para imaginar, para tener ideas, porque mientras tanto nada vas a conseguir. ¿Entendiste? Tu corazón está ocupado por el odio y el resentimiento. Además, no es tuyo, es de una niña. Y lo que más me duele es que yo repito eso, no solo lo hice conmigo, No, sino con mi hijo, por eso, ¿no? entonces tú ya no tienes que molestarte cuando tu madre te grita que pasa la basura, porque así como tú no te controlas, ella tampoco se controla, tu mamita. Entonces tú te molestas y la detestas porque te ha gritado y tú tampoco puedes. Entonces tienes que decir, ya mamá, por fin comprendí que no se puede. Ya, tú, en esta época hay terapias, en esa época no, ¿me entiendes? Y por eso es que a nosotros nos preocupa, desde que los niños son pequeños, de traerlos acá, de que hagan sus terapias. Por eso es que tenemos, este sábado, por ejemplo, tenemos constelación familiar. ¿Para qué? Acá y en Olivos. Acá con la doctora Beatriz, podrías venir, por ejemplo, para que te reconcilies con la madre, no con la madre física. Es más, uno puede reconciliarse con la madre sin que venga la mamá. Solo nosotros nos reconciliamos internamente. Luego tenemos hoy día, no sé si la próxima semana ya no sé, pero pueden preguntar, tenemos el taller Exitosas y Empoderadas, que es los viernes. Luego, ¿qué más tenemos para hablarles? La constelación familiar es lo principal, ¿no? Y tenemos también, bueno, queremos decirles que hay una carta de la señora Lucía que dice que mi hijo es el tercero y en una relación ha descubierto infidelidad de la enamorada sin valores y no sé qué hacer. Hijita, no te corresponde intervenir, para nada. Es bebote, ¿qué cosa es? Pobrecito, no. Tú no eres la mamá. Da consejos hasta los 14 años, más bien dile que venga y nos busque. Y también quiero aprovechar para saludar a Flor, Lucas, a Giancarlo, ¿no? Solís, a Patricia Aguilar, a María Dolores de Cajamarca, Carlos Farías, Rosario Prado, Rosana Cuba, Carlucha Sánchez, Mayori, Filomena Leguía. Quiero decirles que estamos aquí, estoy contenta
porque en Olivos la gente ha respondido mucho, todo el cono norte. Los días, yo estuve yendo, ahora va a ir la doctora Jimena Castro, muchas me dicen, ay doctora siga, pero otras tantas me han dicho, ay no, que venga la doctora Jimena. La doctora Jimena es la directora de Los Olivos y ella va a estar el día, como siempre, los días miércoles. ¿A qué hora? A las 6:30 de la tarde, haciendo un taller para crecer. Y tenemos talleres, los días, tenemos el taller de constelación familiar. Y bueno, creo que nada más porque todos los demás ya están caminando, ¿no? Todos los demás están caminando. Lo único, decirles de que estamos en Benavides 1262 y en Los Olivos, en Manuel de Ascensia Segura, 382. Vayan para que vean nuestros avisos, porque vienen talleres nuevos. Van a venir talleres nuevos. Queremos un taller que se llame Voz, Actitud y Cuerpo, para estar fuertes. Queremos hacer un taller para chicos de clowns. Queremos hacer un taller de padres, porque tenemos que aprender a ser padres, porque a veces los modelitos que tenemos no son tan buenos. Así, y tenemos también CDs terapéuticos para que ustedes mismos se hagan su terapia. Se llama Terapia en Casa. Y ya saben, estamos también en Olivos y pueden ver un Facebook donde hay artículos bien interesantes de Jimena Castro que se llaman Reconociendo tus emociones. Así es que nos despedimos, un buen fin de semana. Mañana tenemos Renacer. Tenemos 2 talleres para adultos y desde adolescentes, desde 17 a 18 años. Desde a la 1:30 de la tarde, 1:15, y a 1:15 para las 3. Así es que te esperamos acá, en Benavides 1262. Estamos felices de estar con ustedes y nos despedimos hasta el lunes. Buen fin de semana.